Y cerrando mesa y abriendo tema hoy con nosotros un invitado al que usted ya conoce porque ha pasado por aquí varias veces y la verdad es que es un honor, en fin, que cada vez que pasa por España recale aquí en El Gato al Agua. Don José Antonio Cast, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. De gira por Europa. De gira por Europa, sí. Tuve la fortuna de estar en Barcelona con buenos amigos, personas valientes como que están aquí en el panel. Les deseo todo el éxito en la manifestación de este sábado. Y también pudimos estar con otros acompañantes en Bruselas, con los eurodiputados de Hungría, de Italia y también de España. Así que ha sido una gira intensa. José Antonio Cast, candidato que fue a la presidencia de Chile, el líder del partido, bueno, no sé si se sigue llamando Partido Republicano. Partido Republicano. ¿Sigue llamando así? De los buenos. Sí, hay que claro, poner las cosas en su contexto, efectivamente, claro. Ahí estamos. Ya que estaban hablando ahí de la nacionalización de algunos, bueno, nosotros somos de otros. Y la última vez, vamos a hacer un poco de memoria, la penúltima vez que hablamos fue después de las elecciones, con la victoria del candidato de la izquierda radical, que es el señor Boric. La última vez que hablamos fue después del referéndum, del plebiscito aquel constitucional, donde sufrió una derrota estrepitosa el señor Boric, cosa que desde el punto de vista español resultaba complicado de entender. Es decir, como un tipo que gana unas elecciones, luego pone su proyecto a votación y sufre semejante. Ahí estamos viendo el revolcón formidable. José Antonio Cast nos dio entonces ciertas claves, particularmente la de la movilización de un voto que en las presidenciales no se movilizó. Y bueno, y ahora yo me pregunto una cosa, ¿cómo se puede ser presidente de un país cuando nada más llegar a la presidencia le pones tu proyecto a la gente para que lo vote y la gente te pega una patada en el trasero? Que es complicado, ¿eh? Es muy complicado y más que el porcentaje yo siempre señalo la cantidad de votos. Sí, efectivamente. Porque fueron 8 millones de votantes que le dijeron que no, que es más que todos los votantes unidos en la elección presidencial. Entre él y yo logramos más o menos la misma votación, que esta vez lo rechazó porque tuvimos voto obligatorio y porque fueron tocando todos los temas. Yo escuchaba el relato de lo que está pasando aquí en el Parlamento y es bastante similar a lo que ocurre en otros países que tienen como modelo a España, error tras error, y en algunos casos ir tocando puntos que van afectando a las personas en el tema de la educación, de la salud, de la seguridad, de la inmigración, de la propiedad privada. Toda la ideología que ustedes señalan aquí con el tema de la violación se vio aquí también con el tema de los menores, si no me equivoco, con la misma ministra, cuando ella señalaba que no era abuso, que era amor, ¿no es cierto?, la relación entre menores. Consentida, sí. Consentida, no sé si era la misma ministra o no, pero esa ideología de género, sumada a la ideología medioambientalista y animalista, y en Sudamérica a la ideología indigenista, lleva a estas personas a legislar pasando a llevar el sentido común, la razón, la legislación que lleva años por adecuarla a su forma de ver la vida. ¿Qué está pasando ahora en Chile? Quiero decir, ¿cómo actúa un gobierno que se ha visto así de desautorizado? ¿Qué hace? ¿Qué medidas aprueba? Bueno, lamentablemente en Chile, una vez obtenida esta victoria, un sector de la derecha tradicional le planteó al presidente poder llegar a un acuerdo. ¿No serían los demócratas cristianos? Los demócratas cristianos en Chile nunca han sido de derecha. La derecha tradicional en Chile son partidos como Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, que podría ser una semejanza acá quizás a un grupo aparte del PP o lo que es Ciudadanos. Y ellos se han sentado a la mesa a conversar con el gobierno para decirle que sería una buena cosa realizar otra convención para redactar una nueva convención, a diferencia de lo que hicimos nosotros, que esto fue una derrota y que si se quieren hacer modificaciones a la Constitución deben hacerse a través del Parlamento, que tiene Cámara de Diputados, Cámara del Senado, y después uno puede consultarle a la ciudadanía a través de un plebiscito de salida. Esto que seguramente hay que explicárselo al espectador. A usted no, porque nos ve todas las noches, pero en fin, a los demás. Desde tiempos de Chávez se empezó a utilizar la táctica de, por así decir, clonar el Parlamento para crear otra Cámara que permitiera, aunque fuera por asentimiento, dar cierta legitimidad a la ocupación del poder. A mí me sorprende mucho que en Chile, donde efectivamente hay un Congreso y un Senado, bueno, además, en fin, con mucha tradición, finalmente se llegara a la construcción de esa Asamblea Constituyente, Convención se llamaba, ¿no?
Así es. Y que sigue existiendo, pero es absurdo, porque si sacaban esa convención era para hacer una constitución. Bueno, lo que ellos buscaban, lo que ellos buscaban era eliminar el Senado o dejar un Senado decorativo, generar múltiples congresos en cada una de las regiones, generar muchas elecciones y dejar una Cámara de Diputados similar a lo que fue la convención. Es la copia del modelo bolivariano que se ha llevado adelante en Venezuela, que está en Bolivia, que se aplica en parte en Ecuador, que claramente no ha ayudado a esos países a surgir, sino que los sume en la pobreza y en la desigualdad, que le permite a las izquierdas latinoamericanas gobernar y tener el poder. Porque el asistencialismo completo en educación, en salud, en alimentación, en vivienda, termina siendo la esclavitud moderna. Y eso es lo que buscan. Sí, el poder total que tiene Cuba sobre sus habitantes, la dictadura castrista, ¿no es cierto?, que hoy día tiene un personaje de ficción a cargo, pero es Raúl Castro el que manda, la dictadura que mantiene Maduro, la que mantiene Ortega, se ampara en el poder total de que si la persona no tiene alimento, va a recibir una dádiva del Estado. Si no tiene vivienda, va a recibir una dádiva del Estado, y si no tiene educación, es el Estado el que le provee la educación. Yo puedo entender desde el punto de vista práctico, digamos, aunque sea un poco cruel o inmoral, pero la política es como es. Puedo entender que haya funcionado en países como Venezuela, donde objetivamente había, como decir, un porcentaje de la población, digamos, expulsada del sistema. De hecho, en eso se apoyó Chávez al principio. Parece que en Colombia también va a funcionar, aún no lo sabemos. Pero en Chile no había una periferia social tan grande. Nosotros en Chile durante 30 años logramos rebajar la pobreza de manera impresionante, y eso fueron gobiernos de derecha y gobiernos de centro-izquierda, que siguieron con el modelo de la Constitución que se elaboró durante el gobierno militar, dictadura militar, pero que fue modificada muchas veces hasta que fue ratificada por el gobierno de Ricardo Lagos, una persona de izquierda. Y eso permitió 30 años de progreso. Pero la izquierda, repitiendo el esquema venezolano, bien aprendido en el Foro de Sao Paulo, ratificado en el Grupo de Puebla, una vez que son derrotados después de la caída del muro de Berlín, bueno, ellos rearticulan todo esto y se van tomando los temas y claramente llegan a lo que vemos en esos países. Pero la izquierda cree en eso. Nosotros tenemos aquí un representante de Chile, nuestro embajador, que dijo que no habían sido 30 años de progreso, sino 30 años de desigualdad. Y los números dicen todo lo contrario. Es decir, que puedes convencer objetivamente entonces a una parte de la población de que está siendo explotada. Y ellos dicen, es verdad, estoy siendo explotado, voy a votar a este señor que me va a dar una... En parte fue así, hasta que ellos se sacan todas las caretas y dicen, miren, yo voy a intervenir el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la propiedad privada, el derecho de las aguas, la concesión de las aguas, las concesiones mineras, tocaron todo. Y ahí las personas reaccionan y dicen, no, esto no era lo que ellos decían, que eran 30 años de desigualdad. Chile pasó a ser del país más pobre al país más rico. Que existe desigualdad es evidente. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer para superar la desigualdad? Mejorar las estructuras políticas, mejorar la calidad de las políticas públicas, como se venía haciendo, y no nivelar hacia abajo. Porque algunos sostienen, bueno, somos más pobres todos, pero somos más felices. Nadie que vive en la pobreza puede decir que vive y goza de la felicidad. Señores. Sí, y señor. Yo quería hacer una pregunta, porque viendo lo que ha pasado en Chile y después del plebiscito y lo que está ocurriendo ahora, ¿no será que realmente detrás no hay ideología? Y que si la hay no es más que un acompañamiento para las elecciones, algo que llevas de adorno, que no solo te sirve para ganar elecciones, sino que además te sirve después para mantenerte en el poder e imponérselo a los demás. Unas cosas que estás dispuesto en definitiva a soltar a la mínima de cambio, como estamos viendo está pasando ahora en Chile, y que en el fondo son adornos prescindibles, porque saben ellos muy bien que no tienen, digamos, un plan ni un mecanismo para solucionar los problemas que dicen que van a solucionar. ¿No será que esa ideología es de quita y pon, que no tiene ninguna trascendencia, que no soluciona problema alguno y que están jugando en el fondo con el pueblo? Yo creo que es así, y nuestro planteamiento permanente es que la ideología sirve para envolver, ¿no es cierto?, un producto, claro, disfrazarlo, y cuando tú tienes situaciones complejas, situaciones de pobreza, situaciones de abusos que se dan, ¿no es cierto?, porque tanto el marxismo como el capitalismo extremo lleva a una confrontación y a una situación compleja para la ciudadanía.
Lo que hace la izquierda es tomar casos puntuales de abusos, de violencia, y lo proyecta. Esas minorías que utilizan. Y esas minorías que utilizan, bueno, se han ido encauzando en un solo gran camino, pero tienen, entre comillas, filósofos, pensadores que aplican, globalistas que aplican la ideología de género, que descubren una contraposición en el tema del indigenismo, que descubren que el marxismo no solamente es rico contra pobre, sino que blanco contra negro, aquellos que se dicen ser los protectores del medio ambiente, con los que supuestamente no lo son, aquellos que dicen ser protectores de los animales, pero que tampoco lo son. Bueno, y con eso van armando o envolviendo un paquete que cuenta en muchas partes con el gentil auspicio de medios de comunicación masivos, que han sido capturados también por panelistas, que más que panelistas son políticos encubiertos, que agrandan, ¿no es cierto?, estas pequeñas causas que después se ven como algo masivo. Y intereses internacionales seguramente también detrás, ¿quién sabe? Los intereses económicos en general están muy ahí. En Sudamérica sí tenemos un problema grande de las organizaciones criminales, el tema del narcotráfico, el tema del tráfico de personas, con las migraciones irregulares, el tráfico de armas y el robo de distintos commodities, ¿no es cierto?, o de productos básicos que produce cada país, ha convertido esto en un lugar apto para las mafias, que logran en conjunto con políticos corruptos, incluso un Estado fallido. Manipular movimientos indígenas también, manipularlos en cierto modo para llevarles... De hecho, en Chile, como en Argentina, los han reconstruido. Los reconstruyen, pero además los reconstruyen en Chile hay un problema indígena del siglo XVII, digamos, nacional, que son los mapuches, de toda la vida de Dios. Exacto. Pero ahora se han multiplicado. No, se multiplican y tienen apoyos externos internacionales. Pero son pequeños grupos, porque no es el pueblo mapuche. El pueblo mapuche, en su gran mayoría, en la elección presidencial, votó por mí. En las zonas mapuches principales obtuvimos más del 65% de los votos. Por lo tanto, son utilizados algunos de ellos por, de nuevo, grupos ideológicos que encontraron ahí una causa justa para defender, que justifica para ellos la violencia, el asesinato, la quema y el robo. Yo me voy a quedar con lo de panelista. O sea, en Chile los tertulianos son panelistas. Apúnteselo usted, porque a partir de ahora quedáis declarados todos panelistas. Sí, no, muy rápido. Una puntualización, una pregunta y una duda que tengo. La puntualización, muchas veces todos caemos, y yo el primero, en creer que cuando hablamos de igualdad hablamos de bienestar. Son dos cosas completamente diferentes. Se puede tener unas tasas de máxima igualdad en máxima pobreza. Sí, y se puede de hecho, así ha ocurrido muchas veces. Exacto, y se puede tener unas tasas grandes de desigualdad en ausencia total de pobreza. Es una de las cosas que también sucede, y eso creo que tendríamos que erradicarlo completamente en nuestra conversación, porque creo que caemos en esa trampa que nos quieren poner. La duda que quería o que tengo es, claro, ahora el proceso constituyente entiendo que ya ha finalizado, porque ya se ha votado. Entonces, ¿no se tendría que volver a votar otra vez si queremos abrir ese proceso constituyente? Eso por un lado. Y por otro, que ya que estoy aquí, aprovecho. Tema de pensiones. ¿Cómo está la situación? Ya que es uno de los referentes Chile, al menos de planificación de la pensión y de seguridad, la capitalización de la propia pensión. Y creo que eso es algo que especialmente muchos de los españoles estamos atentos a lo que pasa en Chile, y me gustaría saber al respecto. En el tema de la convención, la izquierda es tan hábil que dice que el mandato, y por eso hablo de votos y no de porcentajes, porque ellos dicen, nosotros ganamos el plebiscito de entrada, donde se decide esto por un 80% de los votos. Pero ese 80% de los votos eran 5 millones de votos, menos, ¿no es cierto?, de lo que obtuvo el rechazo. Ellos dicen, ese mandato permanece en el tiempo. Y con la ayuda de algunos partidos de centro-derecha, ellos vuelven a abrir la discusión para generar una nueva convención. Por lo tanto, el tema no está cerrado. Para nosotros estaba cerrado, y hoy día lo que hay que hacer es modificar la Constitución en los puntos que corresponda a través del Congreso. Y en el tema de pensiones, nosotros tenemos un sistema de pensiones de capitalización individual, pero con un pilar solidario. Quiere decir que de tu sueldo te descuentan un porcentaje, que es el 10%, que va a tu jubilación. Y eso se ahorra individualmente y es administrado por una entidad privada que se denomina AFP. El nombre está muy desprestigiado, pero ese es el nombre de estas organizaciones, que multiplica tus fondos a tal punto de que si tú tienes cuando vas a jubilar tienes 3.
Eso no quiere decir que tengas una buena jubilación, porque tu 1 puede ser muy pequeño y el 3 no alcanza. Tampoco consideró en su inicio que la edad de jubilación para las mujeres es 60 y para los varones 65, pero la expectativa de vida, como la calidad de vida en Chile ha mejorado, está por sobre los 80. Y tampoco consideró que hay periodos en que tú no trabajas y por lo tanto no ahorras para tu jubilación, y que también hay un sector informal que no declara los ingresos que tiene. Para eso se construyó un pilar solidario, que con los fondos generales de impuestos tú le das una pensión mínima a toda persona que jubila, que era muy baja, y eso se llegó a un acuerdo en el gobierno anterior de subirla, pero que se le agregaba, espero no ser muy complicado, se le agregaba a tu fondo privado, a tu fondo personal. Es decir, no incentivaba a que la gente no ahorrara para obtener la pensión del Estado, sino que te daba un premio. Si tú ahorrabas, por sobre eso, tú tenías un premio para desincentivar a que la gente no ahorrara. Hoy día el gobierno quiere cambiar la situación. Logramos que se estableciera que lo ya ahorrado es propio, es heredable, pero el gobierno ahora trata de introducir una modificación que un nuevo 6% sea para un fondo general administrado por el Estado, por los políticos, y eso es como entregarle un maletín de dinero al gobierno para que lo dilapide, para que construya edificios que no se ocupan, como ocurre, carreteras que nadie usa, como ocurre, pero que son muy beneficiosas para las personas que se ganan esa concesión y que generalmente son familiares o personas que han generado algún tipo de corrupción con las autoridades que administran esos fondos. Y amigos del señor Odebrecht, ¿no? También hay, también. De hecho, teníamos un candidato presidencial que en las elecciones anteriores usaba un avión de Odebrecht para recorrer tranquilamente Chile. Manuel. Yo le voy a formular una pregunta, pero he de reconocer que sé la respuesta, porque tuve la oportunidad de estar presente en la conferencia tan magistral que nos impartió el martes pasado en Barcelona, organizada por la Fundación Cefas de la Universidad CEU. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es cierto que el avance de los populismos de izquierdas es atroz, es enorme, va a marchas forzadas? ¿Es posible frenar esta irrupción de esos populismos en los distintos países hispanoamericanos? Y por otro lado también yo quería, no hacer una pregunta, pero sí quizás una afirmación para saber si usted me la valida, ¿no? El hecho de que muchas veces el mal triunfe no es debido a que los buenos, por decirlo de alguna manera, no son activos, no realizan una acción de avance, de defensa de los valores que ustedes, igual que nosotros desde Vox, ¿no?, defendemos, que son la tradición, Dios, la patria, la familia, el orden, la ley y la libertad. Bueno, absolutamente. El mal triunfa muchas veces no porque uno no haga nada, sino porque los nuestros guardan silencio. El mal avanza mucho cuando uno le concede al otro y no lo rebate desde el sentido común, porque ellos usan la pasión, ¿no es cierto?, la ideología para argumentar, pero cuando tú lo llevas al debate racional, generalmente pierden. ¿Y cuál es la respuesta? El insulto, la agresión física, verbal, virtual, que es el método por excelencia que usa la izquierda y que ya está de moda, la cancelación del otro. Sí. Y respecto a si se puede frenar esta marea roja, porque esto es una especie de marea, ¿no es cierto?, que inundó Sudamérica, absolutamente. Nosotros tenemos la energía, la fuerza y las ideas, más la convicción, para enfrentarlos. En Chile, en la elección presidencial, yo perdí, pero el Parlamento se empató. Este es el mejor parlamento que tenemos en años, porque hemos ido haciendo un trabajo permanente y constante en el tiempo. En Brasil, Bolsonaro está en un debate. Si Bolsonaro te iba a preguntar precisamente. Si el triunfo es legítimo o no de Lula, yo creo que no es un triunfo legítimo. El drama es que en Brasil no hay cómo auditar las boletas electorales, porque es una máquina electrónica construida en Venezuela y que fueron solamente auditadas las últimas máquinas más modernas, pero las anteriores no, y donde estaban las máquinas anteriores habían solo votos de Lula, a diferencia de lo que ocurría en otras partes. Es una cosa extraña que hay estudios que señalan que ahí hay fraude y hay ya intención de poder cuestionar el resultado en Brasil. Lamentablemente en Brasil el Poder Judicial, la Corte Suprema, se politizó completamente. Ellos liberaron a Lula, que debería estar preso, no de candidato, y el Tribunal Electoral también tiene como jefe máximo, ¿no es cierto?, alguien de izquierda. ¿Pero tenemos la oportunidad de frenarlos? Sí. Chile es un ejemplo de lo que le ocurre a una persona que utiliza los medios
cambios de postura, porque él en la primera vuelta, el presidente de Chile, era un izquierdista de tomo y lomo. Y entrando a la segunda vuelta, empezó a defender los ahorros previsionales, la policía, se revistió con ropa ajena. Y yo creo que en Colombia va a suceder algo similar. Petro ya tiene manifestaciones en las calles bastante masivas que reflejan que hay un descontento hacia él. Por lo tanto, en Colombia tenemos posibilidades de revertirlo, en Chile vamos encaminados, en Argentina hay un desastre total, en Brasil está en debate el tema del triunfo, en Perú el comunismo tiene un desastre completo, y Cuba, Venezuela y Nicaragua requieren del apoyo internacional para liberarse de esas dictaduras que hoy día oprimen a su pueblo. Totalmente. José Antonio Cas, muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Encantados, porque además siempre son conversaciones agradabilísimas, a que se aprende un montón.